Lucas siempre fue un hombre racional, confió en la lógica, la evidencia y la verdad. Cuando un acontecimiento importante acaparó las noticias y cambió la vida de miles de personas, él creyó en las explicaciones oficiales. Era más fácil aceptar lo que parecía claro e incuestionable. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Lucas comenzó a notar pequeñas inconsistencias en la información que se compartía. Algo no tenía sentido y, de repente, se dio cuenta de que muchas de las respuestas que le estaban dando eran demasiado superficiales. Comenzó a buscar más información, más allá de lo publicado en los medios tradicionales. Las piezas sueltas comenzaron a unirse y se dio cuenta de que había algo mucho más grande detrás de ese acontecimiento. Mientras intentaba investigar más, se encontró con teorías conspirativas y desinformación que circulaban en Internet. Algunas de estas teorías parecían tan absurdas que casi se dio por vencido, pero algo dentro de él lo impulsó a seguir adelante. Lucas no podía ignorar lo que sentía, algo estaba mal y necesitaba descubrir la verdad, incluso si eso significaba desafiar todo lo que había creído. A medida que Lucas profundizaba en su investigación, comenzó a enfrentar obstáculos. Las fuentes confiables comenzaron a desaparecer y los pocos periodistas que investigaban el caso a fondo fueron desacreditados, tachados de paranoicos o teóricos de la conspiración. Las instituciones de poder que siempre había respetado comenzaron a actuar de forma evasiva, lo que hizo cada vez más difícil encontrar respuestas claras. Sus amigos y familiares comenzaron a sospechar de su obsesión con el acontecimiento y él se sintió cada vez más aislado. Pero él creía que la verdad estaba allí y no se daría por vencido. Se encontró con un pequeño grupo de personas que también estaban investigando el evento de forma independiente. Compartieron información, revisaron documentos y discutieron lo que realmente había sucedido. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que los estaban observando. Estaba en juego algo mucho más grande que la simple manipulación de información. La idea de que alguien estaba controlando las narrativas y manipulando las mentes de las personas para ocultar la verdad se hizo cada vez más evidente. Lucas estaba empezando a comprender la magnitud de lo que estaba afrontando. Ahora sabía que la verdad estaba siendo ocultada activamente y que él sería el próximo objetivo si no detenía su búsqueda. A medida que Lucas progresaba, empezó a darse cuenta de que ya no podía confiar en las fuentes de información convencionales. La manipulación de los medios de comunicación se hizo cada vez más evidente. La narrativa presentada al público estaba siendo cuidadosamente ajustada para servir a ciertos intereses y la verdad estaba siendo distorsionada o suprimida. Para muchos, la idea de una manipulación a tan gran escala parecía absurda, pero para Lucas, cada nuevo descubrimiento parecía confirmar que estaba en el camino correcto. Ya no podía ignorar la evidencia, y esta le hizo cuestionar hasta qué punto había sido manipulado a lo largo de su vida. La situación comenzó a volverse más peligrosa cuando Lucas tuvo acceso a un documento confidencial que revelaba que varias grandes corporaciones y gobiernos estaban involucrados en la fabricación de la versión oficial de los hechos. Sabía que esta podría ser la clave para desenmascarar la verdad, pero también sabía que pondría su vida en riesgo. Ya no estaba seguro de en quién podía confiar y, a medida que su búsqueda lo acercaba a la verdad, se sentía más solo y vulnerable. Tenía que actuar rápidamente, antes de que cualquier intento de exponerla fuera neutralizado. Sin embargo, a medida que profundizaba, Lucas comenzó a darse cuenta de lo difícil que sería exponer todo esto sin ser desacreditado. Las mentiras estaban tan arraigadas y bien defendidas que sabía que la reacción de las autoridades sería feroz. Lucas comenzó a encontrar dificultades técnicas, como acceso restringido a documentos y eliminación de información vital a medida que la encontraba. Se sentía como si lo estuvieran observando, como si la búsqueda de la verdad se estuviera convirtiendo en un juego del gato y el ratón. Sabía que algo mucho más grande estaba en juego y que exponer la verdad podría significar mucho más de lo que imaginaba. El punto de inflexión llegó cuando Lucas fue contactado por una persona anónima que decía saber todo lo que estaba investigando. La persona ofreció más información y sugirió que encontrara una manera de publicar sus hallazgos antes de que fuera demasiado tarde. El miedo empezó a apoderarse de Lucas.
Sabía que la verdad podía destruir mucho más de lo que estaba preparado para manejar, y ahora tenía que tomar una decisión. Continúa tu búsqueda o caerás en la trampa de mentiras aún más profundas. Pero en el fondo, sabía que no tenía otra opción que luchar por la verdad, sin importar el coste. La presión sobre Lucas se intensificó a medida que continuaba recopilando más datos y diseñando una estrategia para revelar lo que estaba sucediendo. Sabía que debía ser cauteloso. Con cada paso, el riesgo aumentaba, pero ya no podía dar marcha atrás. Las amenazas comenzaron a llegar de forma más directa y recibió visitas inesperadas de personas que querían disuadirlo de continuar la investigación. Sin embargo, Lucas no se dejó intimidar. Tenía en sus manos pruebas sólidas de manipulación de información y estaba más decidido que nunca a exponerla al público. Una tarde, mientras revisaba los documentos que había conseguido, Lucas se dio cuenta de algo importante. Los datos que tenía estaban siendo desorganizados y retocados deliberadamente. Las versiones originales de los documentos habían sido alteradas antes de llegar a él, y algunas de las pistas más relevantes habían sido borradas. Se dio cuenta de que había algo aún más profundo en juego, tal vez un sistema global de control de la información, que significaba que estaba tratando no solo con mentiras, sino con una realidad manipulada y cuidadosamente orquestada. Esto lo hizo aún más decidido a encontrar la verdad, pero también más vulnerable a los ataques. A partir de ese momento, Lucas comenzó a confiar en pocas personas, sabiendo que cualquier contacto podía ser monitoreado. Comenzó a enviar pequeños fragmentos de información a periodistas independientes y fuentes confiables para tener una red de seguridad en caso de que algo saliera mal. Sabía que para poder exponer todo lo que había descubierto, necesitaría el apoyo de una base más amplia, algo más grande que solo él. Pero esa base estaba empezando a formarse en pequeños círculos, donde la gente estaba tan desesperada como él por revelar la verdad. A medida que pasaban los días, Lucas se volvió cada vez más perspicaz ante los intentos de desinformación. Comenzó a notar patrones en cómo los medios cubrían los eventos que estaba investigando y cómo cualquier información que se acercara a la verdad era rápidamente desacreditada. También advirtió que quienes intentaban cuestionar las versiones oficiales eran sistemáticamente perseguidos, siendo llamados radicales o teóricos de la conspiración. Esta conducta no hizo más que reforzar la certeza de que estaba cerca de descubrir algo vital, pero el miedo a ser silenciado crecía cada día. La situación de Lucas empezó a tornarse cada vez más tensa. Las amenazas, que antes eran indirectas, ahora se han vuelto directas y mucho más concretas. Un día, al salir de casa, se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. Ya no era un simple sentimiento de paranoia, era una certeza. Sabía que aquellos implicados en encubrir la verdad estaban desesperados por silenciarlo, y también sabía que estaba en el centro de una red de manipulación mucho más grande de lo que había imaginado. Cada día sentía que el tiempo se acababa. Fue entonces cuando Lucas recibió una información crucial. Un hacker anónimo lo contactó y le ofreció acceso a archivos secretos que revelaban una manipulación a gran escala del evento que estaba investigando. La oferta parecía una oportunidad única para finalmente obtener la prueba definitiva que había estado buscando, pero esa oferta también lo puso en un riesgo aún mayor. Sabía que al acceder a esos archivos no solo se expondría aún más, sino que también pondría en riesgo la vida de quienes lo ayudaran. La decisión no fue nada sencilla. A pesar de su miedo, Lucas no podía ignorar el hecho de que la verdad estaba a su alcance. Decidió seguir adelante. A través de un sistema seguro, accedió a los archivos y comenzó a examinar la evidencia. Lo que encontró fue aún más alarmante de lo que había imaginado. Los documentos revelaron un plan global para manipular la percepción pública y controlar las narrativas, con organizaciones poderosas actuando en conjunto para moldear la opinión masiva. La información fue devastadora y sabía que si lograba revelarla toda, las consecuencias serían enormes. Ansiedad mezclada con emoción. Lucas sabía que ahora tenía una oportunidad real de cambiarlo todo, de exponer la red de mentiras que se había construido cuidadosamente a lo largo de los años. Pero al mismo tiempo,
Sentía el peso de la responsabilidad que esto conllevaba. Estaba a punto de destruir vidas, carreras y destruir la confianza en instituciones que muchas personas todavía respetaban. La duda comenzó a apoderarse de su mente. ¿Era la verdad realmente más importante que la paz que muchos todavía creían tener? Ya no podía separar la emoción de la razón, y la decisión de actuar o retirarse parecía ser un complejo dilema moral. La tensión llegó a su punto máximo cuando Lucas finalmente tomó la decisión de exponer la información. Sabía que era peligroso, pero la verdad necesitaba ser revelada. Con la ayuda de algunos periodistas independientes que había contactado a lo largo de su investigación, comenzó a preparar la divulgación de documentos y pruebas que demostraban la manipulación y los intereses ocultos detrás del suceso. Lucas sabía que al hacer eso pondría en riesgo su vida, pero también sabía que era la única manera de garantizar que las mentiras no siguieran gobernando la mente de las personas. Sin embargo, mientras preparaba la publicación, ocurrió algo inesperado. Las fuentes que habían prometido apoyo comenzaron a retroceder, presionadas por amenazas de figuras poderosas que tenían sus propios intereses en mantener la mentira. Lucas se encontró aislado una vez más, pero el dolor de la soledad no lo detuvo. Con cada paso que daba, la presión aumentaba y empezó a darse cuenta de que se había convertido en un objetivo, no solo para las instituciones implicadas, sino también para personas que, aunque no supieran la verdad, estaban dispuestas a desacreditarlo. Se enfrentó al mayor dilema de su vida. Una noche, mientras revisaba los últimos detalles de la publicación, Lucas recibió una visita inesperada. Uno de los periodistas con los que había contactado, con quien aún mantenía cierta confianza, apareció en su puerta, pálido y nervioso. Se le acercaron personas que querían saber qué estaba haciendo Lucas. El periodista, temiendo por la seguridad de su familia, le rogó a Lucas que lo reconsiderara, pero en el fondo sabía que la verdad ya no podía ocultarse, incluso si eso significaba un gran riesgo para todos los involucrados. Con el apoyo de unos pocos, Lucas finalmente pudo hacer públicas las pruebas. Se aseguró de que los documentos se compartieran en plataformas seguras, garantizando que la mayor cantidad posible de personas tuvieran acceso a la información antes de que fuera eliminada o censurada. La reacción fue inmediata. Una parte de la población quedó en shock, incapaz de creer lo que se estaba revelando. Otra parte, sin embargo, se negó a aceptar la verdad y prefirió seguir creyendo en la versión oficial. Lo que parecía una victoria para Lucas se convirtió en una batalla por la credibilidad mientras enfrentaba el peso de las consecuencias de su decisión. Con la publicación de los documentos, Lucas supo que no había vuelta atrás. Se convirtió en una figura controvertida, blanco de ataques desde todos los lados. Aquellos que lo habían apoyado al principio ahora tenían miedo de asociar sus nombres con él, por temor a represalias de personas poderosas. Lo desacreditaron, lo llamaron mentiroso y teórico de la conspiración, pero en el fondo sabía que la verdad estaba a su alcance, aunque muchos se negaran a verla. Las presiones externas eran inmensas y sintió que su nombre nunca volvería a ser el mismo. Sin embargo, también sabía que había hecho lo que creía correcto. La búsqueda de la verdad, que había comenzado con simples dudas, ahora se convirtió en un símbolo de resistencia. Lucas no sabía qué le deparaba el futuro, pero estaba decidido a afrontar las consecuencias, por duras que fueran. Ya no era la víctima que aceptaba pasivamente las mentiras del mundo que lo rodeaba. Había elegido luchar por la verdad, y eso de alguna manera lo hacía más fuerte que cualquier amenaza que pudiera enfrentar. Finalmente comprendió que, aunque el precio de la verdad era alto, preferiría vivir con las cicatrices de la realidad que morir en la mentira que muchos todavía creían.